amor, dinero, salud, trabajo. ¿Qué energías se van a mover esta semana a tu favor y en tu contra, mi queridísimo Aries? Bienvenido a tu lectura de esta semana. Hoy vamos a hacerte una lectura en 3 aspectos importantes para saber cuáles son las energías a favor y en contra en estos aspectos de tu vida. Amor, dinero, trabajo. Vamos a empezar una tirada de 6 cartas y al final el oráculo nos va a decir cómo debes manejarte en general para lograr tu mejor versión en los siguientes días. Así que quédate hasta el final, quédate con lo que resuene, lo que no te resuene, suéltalo, déjalo ir. Recuerda que este video llega a ti en el momento que estabas destinado a escucharlo y es una tirada general que pues que te va a resonar o no, pero que el tarot te va a ayudar con consejos para saber cómo salir adelante en los siguientes días de la mejor manera para ti. Vamos a empezar. Amor, dinero, trabajo, pros. Amor, dinero, trabajo, contras. ¿Qué energías vas a tener a tu favor? ¿Cómo las debes usar? Vamos a descubrir. Mira, amor, te vas a sentir muy equilibrado, muy intuitivo. Hazle caso a tu intuición. Si sientes ganas de ser romántico, si sientes ganas de hacer reír a tu pareja, déjate llevar por tu instinto. Estás bien conectado con tu yo superior, entonces todo lo que hagas va a salirte bien. Escucha tu intuición, déjate guiar por tu corazón. Si tienes que tomar decisiones, ponte en equilibrio, entra en meditación y tu yo interno te va a decir qué hacer de mejor manera para decidir correctamente en los temas románticos. ¿Qué energías están en tu contra? En temas del amor, mi querido Aries, aguas con el manejo de tus emociones. Suele ser muy impulsivo, suele ser un poquito pues imprudente. Mide tus palabras, trata de controlar tu mente, no permitas que te engañen, no permitas que se salgan de control esos miedos. Sé maduro. Este paje de copas nos indica que puedes tener algunas reacciones inmaduras. Ten cuidado, contrólate y todo va a estar de lo mejor, mi queridísimo Aries. Vamos a ver en el dinero, ¿qué energías hay a tu favor? Tus emociones te van a indicar qué es lo que debes hacer con tu dinero. Tus emociones, si tienes que tomar alguna decisión de dinero, de cómo manejarlo, van a estar lo suficientemente conectadas y vas a estar guiado por el poder divino y por tu yo superior para tomar las mejores decisiones sobre gastar o no gastar. Escucha a tu corazón, escucha tus emociones, trata de usar como tu cuerpo como péndulo. Debo gastar aquí, mejor no se siente bien, entonces no lo hagas. Si hay un gasto que no se siente bien, un préstamo que te pidieron, una inversión que no se siente del todo bien, no la hagas, mi querido Aries. Usa tu cuerpo como péndulo, escúchalo, tu cuerpo, tu instinto, tu corazón. En el tema del dinero, ¿qué emociones o qué energías juegan en tu contra? Energías que en el tema del dinero juegan en tu contra. Puede ser demasiado conflictivo. Si puedes o sientes que va a haber un conflicto, vas a preferir solucionarlo con dinero antes que enfrentarlo. Tienes que tener la valentía de enfrentar cualquier situación. No sobrecompenses. Si tienes, por ejemplo, conflicto con tu hijo, prefieres evitar el conflicto y darle el dinero que te está pidiendo. No. Sé valiente, enfrenta el conflicto, háblalo y dile, ¿sabes qué? No. Con tu pareja igual. No por tratar de evadir algún tipo de plática o conversación difícil o incómoda, termines sobrecompensando con dinero, mi querido Aries. Con pareja, con amigos, con tus jefes, con un hijo, ten cuidado. No cambies el enfrentar una situación complicada o incómoda por compensar con dinero. Eso es lo que no debes o debes evitar en esta semana, mi querido Aries.
En temas de trabajo vamos a ver qué situaciones se manejan a tu favor. La comunicación y la sabiduría, la experiencia. Tienes este rey de espadas que nos dice que hagas caso de tu experiencia en esta semana. Confía, sé sabio, decide con base en tu experiencia las cosas que pueden afectar a tu trabajo. Decide con base en lo que sabes, en lo que has vivido, en esos años de trayectoria. Confía en tu sabiduría, confía en tus decisiones, en el poder de tus decisiones, y esto se va a manifestar de la mejor manera. Ahora, ¿qué energías te van a jugar en contra en el trabajo, mi querido Aries? Bueno, la sensación de carencia. Tú no puedes seguirte manejando como un junior cuando ya eres todo un experto. Esta tirada es trabajo o negocios, entonces siéntete experto, no cedas ante aquellos miedos que te pueden invadir. Es que no soy suficiente, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no me alcanza el tiempo. Tienes los recursos, tienes el dinero, tienes la experiencia, mi querido Aries. No vayas por ahí con sensaciones de carencia, porque te podrían meter en problemas en los próximos días. Aries, esta es la lectura que te dejo de amor, dinero y de trabajo. Ahora vamos a sacar tu carta del oráculo del destino para ver cómo debes manejar las energías en los siguientes días. Vamos a seguir. Mira, el oráculo está en el orden que lo habíamos barajado hace varias ya sesiones. No hemos terminado de darle la vuelta, por lo tanto, todavía no nos hemos familiarizado con toda esta baraja, y estamos sacándola en el orden que empezamos. Así que la que te corresponde a ti, mi querido Aries, es la carta del dios Júpiter, el dios del trueno, el dios de la justicia, el que puede tomar las decisiones. Y esta carta de este oráculo nos indica que esta semana debes conectar con el poder. Tú vas a tener el poder de decisión. Haz de cuenta como caricatura, como el dios que está ahí arriba viéndonos y está echando rayos y centellas, y manda lluvias, y manda flechas, y manda ciclones. Bueno, tú vas a tener ese tipo de poder si te empoderas lo suficiente en esta semana. Es decir, las decisiones y los actos de otras personas pueden depender muchísimo de lo que tú opinas, de lo que tú indicas, de la dirección que das. Hoy vas a ser, estos días estás destinado a ser el líder que todos desean y esperan que seas, como el buen Aries que eres. Así que empodérate, confía en ti, cree en que el poder de tus decisiones puede cambiar y mejorar el entorno y el mundo. Empieza por tu familia, empieza por tu hogar, empieza por ti mismo y créetela. Tú vas a hacer lo que estés dispuesto a hacer y lo que tomes en tus manos, mi querido Aries. Hasta aquí voy a dejar tu lectura del día de hoy. Te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias por tu confianza, gracias por tu like, gracias por escribir aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Y recuerda seguir estos consejos para manejar tu energía y explotarla de la mejor manera durante los siguientes días. Te quiero mucho, te mando luz, fuerza, amor y muchas bendiciones. Namaste.